ese día empezó con una gran celebración por el cumpleaños de mi esposo, se tornó probablemente en uno de los peores días de nuestras vidas. Ese día teníamos la cita antes del mediodía para ver a Celeste, a nuestra bebé, donde le hacen este examen, donde le miden todo, donde te dicen si va a ser niña o niño, donde ven su corazoncito, su cerebro, todo pues lo del bebé. Eso es como creo que es a las 18 semanas, si no estoy mal. Y llegué al examen, llegamos súper emocionados, solamente podía entrar yo por lo de las reglas del COVID. Y cuando ya tienes una bebé y te salió todo bien, vas entrando al examen pensando que va a ser igual. Y bueno, pasó el examen, fue como de una hora y media, y me dijeron que esperara al doctor para que viniera a decirme los resultados. De todas formas, normal, es un procedimiento que lo hacen normal. El doctor viene y te dice que vio la técnica o el técnico y listo. Y estaba ahí esperando cuando llega el doctor y me dice, mira, vemos algo en el bebé, pero no es definitivo porque la bebé se está moviendo mucho y no podemos con certeza decirte qué tiene, pero pareciera ser que fuera espina bífida, porque los bebés con espina bífida, hay una parte aquí del cerebro que en vez de tener como una forma cóncava, creo que está convexa o al otro, algo así, y se le ve el rotico en la espalda o una burbujita. Y yo dije en mi cabeza, en medio de mi ignorancia, espina bífida, bueno, tengo unos familiares que tienen espina bífida y tienen una vida súper normal, no creo que sea algo del otro mundo. Sin embargo, me dijo, te vamos a mandar al Hospital de Niños de Filadelfia y ahí te van a hacer unos exámenes mucho más profundos para que podamos determinar exactamente qué es lo que tiene tu bebé. Entonces me dieron los números, llegué al carro y como que me invadió la emoción de que, ¿por qué este examen no me salió bien? Entonces llamé a mis papás y les dije, ¿tiene espina bífida o eso parece ser? Y ellos dijeron lo mismo, como que, ay, pero esos dos parientes tienen espina bífida y viven perfecto, no te preocupes, nada va a pasar. Y yo como que, bueno, sí, es cierto, yo soy una vida bien, nada va a pasar. Sin embargo, nos fuimos a almorzar por el cumpleaños de Kevin, pero ya el ambiente, obviamente, de todo el día, de todo lo que yo tenía planeado para su cumpleaños, pues ya estaba como achantado. Ya estábamos achantados, ya estábamos con la preocupación de qué era esto. Y llegamos a la casa y lo primero que hicimos fue llamar al hospital de niños a agendar la cita. Y me dijeron, bueno, ¿y cuál es? Me contestó la enfermera. ¿Y cuál es el diagnóstico que te dieron? Entonces dijimos espina bífida y ella... ¿Y tienes algún familiar? Entonces hacer unas preguntas de rutina para saber por qué se pudo haber dado eso. Entonces yo soy adoptada, no tenía pues ningún referente. Kevin por su familia tampoco tenía ningún referente de gente con espina bífida. Y yo le dije, no, pero tengo dos primos y ellos pues viven su vida normal. Y entonces llegó la enfermera y era, ¿y caminan? ¿Y saltan? ¿Y tienen una vida normal? Eso no es posible. Y yo, espérate. ¿Cómo así que? ¿Qué? ¿Estamos hablando de la misma espina bífida o qué estamos hablando? El caso fue que nos pintó el peor panorama del mundo, o sea, donde prácticamente la bebé era inválida desde ya, donde la bebé tenía un poco de complicaciones médicas, donde además tenía problemas cognitivos. Bueno, el panorama que nos pintó esa enfermera fue devastador para nosotros. O sea, yo no entendía qué estaba pasando. Entonces nos dieron la cita para 2 semanas después y eran 2 días completos de exámenes, de reuniones con médicos, y al final de los 2 días ya te daban tu diagnóstico. Esas 2 semanas, les digo, que fueron eternas. Yo no hacía sino pensar y yo decía, no me voy a meter a Google, no me voy a meter a YouTube a ver cosas de espina bífida porque no quiero llenarme la cabeza de basura innecesaria. Y no solamente eso, había un examen de sangre que me habían hecho la semana antes del examen del cumpleaños de Kevin, del día del cumpleaños de Kevin. Y ese examen era de una muestra mía y ahí se veía si el bebé tenía espina bífida. Y el examen decía que no. Entonces, como a los 2 días, me llamó la doctora, mi
obstetra que me estaba viendo en ese momento y me dijo, mira, hay algo positivo y es que este examen te salió negativo, entonces puede que lo de la espina bífida no sea, pero este examen es solamente como, no es definitivo. Lo que te van a hacer en el hospital de niños sí va a ser definitivo, así que tenemos que esperarnos. Entonces eso nos dio como una esperanza de que, bueno, si el examen está bien, si no tenemos ningún antecedente, o por lo menos no que yo sepa y Kevin tampoco, de pronto no tiene nada la bebé. Entonces nos dio como esa esperanza, ¿no? Sin embargo, esas 2 semanas, el estrés más horrible. Hasta que por fin llegó el lunes, que fue mi primer día de exámenes. Entonces Kevin me dejó en el hospital, también podía ir solamente yo. Me hicieron muchos exámenes de sangre, otro ultrasonido, mucho más a detalle. Ese ultrasonido duró como 3 horas, vinieron como 4 doctores y yo les dije, por favor no me digan nada, yo no quiero saber nada hasta el final de esos 2 días donde me entreguen una información completa y certera. Entonces nadie me decía nada, hablaban entre ellos su lenguaje médico que gracias a Dios no entendí y yo estaba como ida, como que voy a pensar en otras cosas, no voy a intentar escuchar nada de lo que dicen, no me voy a paniquear más de lo que ya estaba. Y también me hicieron una resonancia para la bebé, duró 1 hora y estar en esa máquina fue horrible, o sea, como que esa cosa está aquí en tu cara así de cerca y los ruidos, los golpes que esa máquina da, o sea, es una cosa súper estresante. La bebé se está moviendo como loca y me habían dicho, ojalá podamos tomar una resonancia buena, la bebé necesita estar quieta pues para que el examen salga mejor, y esta bebé estaba moviéndose como loca. Bueno, salí de ese examen, te ponen a hablar luego con una trabajadora social y te explica como en caso tal de que pase esto, cuáles son las opciones. También te ponen una enfermera como jefe que te acompaña durante todo el día. Te prestan muchos servicios en el hospital. El caso es que llegó el final del día y tú tienes una lista como de todas las citas que tienes. Mi última cita era con el neurocirujano porque habían 3 opciones. La primera era operar a la bebé en mi vientre, que era la operación fetal. La segunda, esperar a que la bebé naciera para operarla. Y la tercera, optar por un aborto. Entonces tenían que ver cuál de las 2 opciones de cirugía yo era más adecuada, porque no todo el mundo sirve para la operación fetal, no todos los casos son iguales. Y esa era mi última reunión con él. La penúltima era con una doctora, también una obstetra, donde me explicaba el resultado de todos los exámenes del día. Y llego a esa reunión un poco optimista porque dije, bueno, mi examen de sangre salió negativo, vamos a poner toda la fe en Dios, que este diagnóstico está errado. Y no fue así. Me dijeron, estaba yo en videollamada con Kevin y nos dijeron que la bebé en efecto tenía espina bífida y que de los 3 tipos que existen, ella tenía el segundo más grave. La espina bífida es cuando en tu espalda, en toda tu columna, una porción no se cierra, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de lesión. Entre más arriba esté la lesión, más grave, porque más nervios se ven afectados y más partes del cuerpo pueden quedar inmovilizadas o con un daño. Entonces, entre más abajo esté en todas nuestras vértebras, pues digamos que mejor. Y de los 3 tipos, la que tiene celeste es como si tuviera un angeo. Entonces está expuesto el nervio, los nervios, pero tienen una proteccioncita de un angeo, de una pielecita muy suave. Y la de ella estaba abajo, está en la lumbar. Te empiezan a explicar los riesgos y los daños que puede haber a partir de su lesión en ese específico lugar. Y te empiezan a decir que puede que no tenga movilidad de las rodillas para abajo, que puede que sus pies estén así torcidos también, por ende obviamente no pueda caminar, que además va a tener problemas de esfínteres, de control de esfínteres. Bueno, eso por la parte de las piernas, de la cadera para abajo, de las rodillas para abajo, que es precisamente lo suyo, de las rodillas para abajo. Y además lo que sucede es que esta parte de acá, de acá, está taponada, tiene como que hizo un tapón acá abajo, entonces no permite que el líquido del cerebro baje al cuerpo y se libere, no permite. Entonces lo que hace es que el líquido en el cerebro se va acumulando y eso puede crear hidrocefalia y
con el tiempo puede crear problemas cognitivos, problemas de motricidad. Para solucionar todo estaban las dos opciones, la cirugía fetal y la cirugía después del parto. Si operábamos después del parto, había posibilidades de que hubiera mucho más daño, por lo que el roto estaba abierto y a medida que va creciendo la bebé pues se va golpeando más contra las paredes de mi barriga, del útero, y va a haber mucho más daños. Si se opera dentro del vientre, los daños que ya hubo antes de eso ya los hay, pero se podía prevenir daños posteriores y además se podía solucionar mucho más rápido la parte de la herniación del cerebro. Y gracias a Dios, por muchos factores, yo era candidata para la operación fetal. Sin embargo, ese día la doctora, no sé si es por tanta información que te dan, pero estás como que no te cabe información en la cabeza, como que entiendes el 5% de lo que te están diciendo, y además te hablan de porcentajes, de gráficas, o sea, es una cosa loca. Ese día nos planteó que la cirugía fetal, o entendimos, mejor dicho, que la cirugía fetal tenía muchísimos riesgos. O sea, la bebé se podía morir en la cirugía, a mí me pudieran haber que extraído mi útero, que bueno, era lo de menos al final de todo, pero era un riesgo. Yo pensaba en mi otra hija, yo decía, pero yo tengo una hija, yo no me puedo someter a una cirugía sabiendo que hay riesgos para mí, y no solamente lo del útero. O sea, de verdad, en ese momento yo pensé que me podía morir. Yo dije, pero hay riesgos para la mamá, y me dijo, sí, es una cirugía muy peligrosa. Entonces yo dije, o sea, no puedo dejar a mi otra hija de 2 años en el mundo así, o sea, no puedo. Era una cosa re loca, yo me sentía contra la espada y la pared. Se acabó esa reunión y nosotros dijimos, no, o sea, esta cirugía no es para nosotros, tenemos que esperar hasta que se les nazca. Llamé a mis papás primero que todo, y eso fue horrible porque yo estaba en Colombia, claro, y yo no sabía qué hacer, qué decir. O sea, yo decía, mi vida ya, todos mis sueños, todo en pausa, porque me tengo que dedicar por completo a la recuperación de mi hija, y no es justo para ella, no es justo para mí, no es justo para Belén, no es justo para nadie. O sea, era una cosa así como tan de repente, como tan de sopetón, que nosotros estábamos como a punto de enloquecer, o sea, de verdad. Y yo sé que hay condiciones mucho más graves, yo sé que hay familias que pasan por cosas mucho más difíciles, y en ningún sentido estoy desmeditando eso, pero esto fue lo que yo sentí en ese momento. Y bueno, ese día fue horrible, no dormimos para nada, y dijimos, ¿para qué vamos a ir al otro día si no vamos a hacer la cirugía? Y bueno, Kevin me convenció y me dijo, sin embargo vamos, ya Kevin podía ir, y escuchamos qué tienen que decir los demás doctores. Y se acuerdan que les dije que en mi última reunión era con el neurocirujano. No nos pudimos ver el lunes con él porque se atrasó una cirugía, entonces nos la dejaron para el martes. Pero eso es clave para el porqué de nuestro cambiar de opinión. Llegamos el martes y fue la primera reunión que tuvimos, y el neurocirujano, ¿ustedes están locos? ¿Cómo así que no se van a hacer la cirugía? Si ustedes son los candidatos perfectos. Y nosotros, ¿qué? Sí, su bebé, el daño que tiene es mínimo, está moviendo los pies, no tiene los pies torcidos por ahora, se puede retroceder pues con muchas posibilidades la parte de acá atrás. O sea, ¿y nosotros qué? O sea, como que nos planteó otro escenario completamente diferente al de la otra doctora, que fue súper dramático, súper terrorista, pues así de la muerte. Me dijo, no, es que yo creo que lo que les dio la doctora fue como una cosa muy general de la cirugía fetal, más no la cirugía fetal en ti y en tu bebé, con tus números y tus estadísticas y tus datos. Y yo, ¿qué? O sea, me hicieron pasar por todo eso. Yo anoche no dormí por una información en general de otra gente que no me importa. Qué pena, pero no me importa. Yo necesitaba saber mi bebé que tenía, yo cómo iba a hacer para solucionarlo, nada más. O sea, fue un momento como de... ¡Argh! El caso fue que nosotros dijimos, ¿qué? Y me dijo, ninguna mamá se ha muerto, ninguna mamá se va a morir, no hay riesgos para ti, para nada. Se ha muerto un bebé y es por esto y X, Y, Z, y no tiene nada que ver con lo que tú tienes. Fue como de wow. Luego tuvimos otras reuniones, nos explicaron todo el proceso, cómo sería la cirugía fetal, y luego nos reunimos con el médico jefe, como de la clínica de niños, y uno de los que inventó la cirugía fetal para espina bífida. Y él nos volvió a explicar todo el proceso. O sea, cuando nos dijo, ¿y por qué no se iban a hacer operar? O sea, ustedes son los candidatos perfectos, su bebé tiene los mayores chances de salir
pues exitosa de esto y con una vida lo más normal posible. Entonces le dijimos que la doctora tal nos dijo esto y esto y esto. Y él como que nada que ver. Bueno, salimos, dijimos listo. Había un examen definitivo que era el que iba a decir si sí nos podíamos hacer la cirugía fetal, y era una amniocentesis. Es un examen donde te ponen una jeringa como de este largo en el estómago y te sacan un poquito del líquido amniótico, y eso lo llevan a análisis y ahí te analizan todos tus cromosomas para ver millones de cosas. Bueno, en fin, el caso es que teníamos que esperar como 2 semanas para que ese examen saliera, el resultado, y la cirugía fetal solamente se puede hacer en un periodo de tiempo específico del embarazo, no puede ser cuando queramos, no. Entonces teníamos como el tiempo súper calculado para que ese examen saliera, nos dijeran que sí, operarnos como al otro día. El caso es que nos fuimos y al otro día me llama la doctora con la que me vi el lunes a pedirme disculpas de aquí a Pekín porque la información que me había dado no había sido clara. Y yo le dije, mira, la verdad es de culpa y culpa, teníamos tanta cosa en la cabeza que escuchamos como lo que entendíamos y eso se quedó. El caso fue que nos llegó el examen, nos llamaron como a la semana y media a decirnos que sí estábamos aprobados para la cirugía y que la cirugía estaba ya programada para el 19 de mayo. Y esas fueron como 3 semanas o 2 semanas antes de la cirugía que también fueron de terror. O sea, yo estaba con muchísimo pánico porque nunca me habían entubado, nunca había estado en una cirugía pues de esas, dormida por completo. Había tenido mi cesárea, pero estás despierta. Y yo no sé por qué me llené como de nervios, yo pensaba que me iba a morir, igual que iba a dejar a mi hija. Yo no sabía qué hacer, o sea, era una cosa espeluznante. Pero esa historia se las voy a contar en otro video. Así que pues por ahora los dejo. Espero que les haya gustado este pequeño story time de cómo nos dimos cuenta que María Celeste tenía espina bífida, y espero que me acompañen a ver el proceso de recuperación, el proceso de la cirugía, que se los contaré también. Chao, hasta la próxima.